Acá veo como una especie de gancho, ¿no? La proteína parece un gancho y en el ángulo del gancho está el ADN. Está el ADN. Todas las proteínas reguladoras de la expresión genética y reguladoras del desarrollo embrionario tienen estos motivos. ¿Ok? O tienen dedos de zinc, o tienen estas cremalleras de leucina, etc. Bien, veamos. Ahora sí. ¿Conocen ese animal? Una mosca, creo. Una mosca, ¿cierto? Y es la mosca más famosa de todas. O sea, ya deben haberlo leído o estudiado en genética. Es la mosca De de la la fruta. fruta. Son ¿Cómo más se llama? bonitas de lejos. Se llama, su nombre genérico es, o su nombre científico es Drosophila, ¿no? Drosophila melanogaster. ¿Por qué es famosa? Porque a partir de la mosca Drosophila es que se ha estudiado la genética. ¿Sí? La genética, pero Por un se bichito. desarrolló un montón porque la mayoría de los estudios se hicieron en Drosophila. Y hasta ahora se hacen estudios en Drosophila, en genética. ¿Ok? ¿Cómo así? Un profesor de genética, descubrió pues que algunas de estas moscas generaban algunas variantes, unas variaciones de manera espontánea. Las moscas, por ejemplo, normalmente tienen ojos rojos, ¿sí? Y de repente por ahí, este profesor se encontró una mosca que tenía ojos blancos. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la mosca con ojos blancos, la cruzó con una mosca con ojos rojos, tuvo 2 hijos, los cruzó los hijos entre sí, y por ahí trató de ver si es que se establecía toda una línea de moscas con ojos blancos, y lo consiguió. ¿Sí? Entonces, esas son mutaciones, ¿no? Este profesor entonces empezó a establecer líneas de moscas con diferentes mutaciones, ¿no? Ojos rojos, alas reducidas, por ejemplo, ¿no? Alas vestigiales. Casi como lo que pasa con la raza de perritos. Algo parecido como también para establecer una raza de perros, claro. ¿Y cómo pasó con los chihuahuas que son tan pequeños? Sí, pues, pero en el caso de las moscas, la facilidad es que en 15 días ustedes tienen una nueva generación de moscas, ¿no? En cambio, a un perro tenemos que esperar meses, ¿no? Para que nazcan y todo lo demás. Y en 15 días hay miles de moscas hijas, ¿no? A partir de los huevos que pueden colgar. Bueno, la cosa es esa, ¿ok? Drosophila ayudó pues a establecer cómo eran los mecanismos de la herencia y todo lo demás en eucariotes, gracias al hecho de que se descubrieron mutantes que se mantenían, ¿no? Se heredaban, ¿no? Las mutaciones. Hasta que de repente, observemos aquí, aparecen algunas mutantes medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, esta es la cabeza normal de una mosca. Normalmente las moscas tienen una antena aquí abajo, muy pequeña, 2 o 3 segmentos, pero cortitos, nada más. Pero miren esta mosca, su antena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y encima, ¿esto qué parece? Parece una pata, ¿sí? En vez de antena, esta mosca tiene una pata. ¿De acuerdo? Por esa razón que le pusieron este nombre, ¿no? Antenapedia. ¡Qué loco! Recontra. Ahora miren. Esta es la mosca, y acá están las patas, ¿no? En vez de antenas. ¿Las puede mover? Las moscas pertenecen al orden díptero. ¿Y eso es por qué? Porque tienen pues solamente un par de alas totalmente desarrolladas. Hay un segundo par de alas, pero están reducidos. Pero observen aquí. Ay, qué bonitas, así me gusta. ¿Qué pasa acá? 4 alas. Hay 4 alas. ¿Por qué hay 4 alas? ¿Solamente tiene 4 alas? ¿Tiene más Tiene patas? 2 tórax, ¿cierto? Si se dan cuenta, está repetido todo el tórax. Es una mosca bitórax. Lo interesante fue que cuando aparecieron estas mutantes,
Igualito, los genetistas cogieron estas moscas, las cruzaron con otras moscas y empezaron a ver si se podía mantener o se podía generar una línea de puras moscas con 2 tórax. ¿Y lo lograron? Y lo lograron. Ay, qué bonito. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa entonces que el desarrollo de 2 tórax es hereditario. El desarrollo de patas en vez de antenas es hereditario. ¿Y ese aspecto tan feo que tiene con las patas va junto? Ujú. Ah, prefiero la de 2 tórax. Ahora, esto lleva a una conclusión. Entonces, si es genético, si es hereditario el desarrollo de 2 tórax, entonces quiere decir que hay genes que tienen que ver con la formación del tórax. Así como que hay genes que tienen que ver con la formación de las patas y las antenas. Que si están mutados, entonces viene el cortocircuito y aparecen patas en donde no deberían aparecer. ¿Ok? Entonces, es de esa manera por la cual se descubrieron a estos genes, los llamados genes homeóticos. Los genes homeóticos vienen a ser aquellos genes que controlan la formación de las estructuras del cuerpo. ¿Ven? Acá lo dice, ¿no? Un gen homeótico interviene en el programa de desarrollo, ¿no? Crecimiento y formación de estructuras, generando los diferentes planos o ejes de crecimiento. El principal eje de crecimiento es el anteroposterior. ¿Ok? El anteroposterior. O sea, genéticamente se determina el desarrollo del embrión a través o a lo largo del eje anteroposterior. Y el eje anteroposterior me va a dar pues estructuras en el orden o en la dirección cabeza-cola. ¿Sí? En la dirección cabeza-cola. Los genes homeóticos están presentes en el genoma de los organismos. Veamos primero la figura. A ver, ¿dónde está? Ah, no, está allá. Se perdió. No, está más adelante. Vamos a ver. Después vamos a ver eso. ¿Ok? Bueno, los genes homeóticos, entonces decíamos, están presentes en el genoma, son parte del genoma de los organismos, pero que tienen que ver con algo fundamental: determinar la forma del cuerpo. Todo lo que es estructura, formación de cabeza, formación de nariz, el desarrollo de los dedos, todo tiene que ver con genes homeóticos, ¿no? Con genes del desarrollo del cuerpo. Ahora, estos genes están ordenados de tal manera en el genoma que siguen una dirección. ¿Ok? Si supongamos que esta fila de madera es el ADN, entonces vamos a encontrar un grupo de genes homeóticos en un lugar. Si nosotros leemos el ADN, tenemos que saber leer, ¿no? Como toda palabra, el ADN se lee pues en una dirección, en una sola dirección. Esa dirección es 5', 3'. ¿Ok? Entonces tengo que leerlo en una sola dirección, ¿no? Como yo leo en castellano, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿no? Las palabras. Igualito yo leo en dirección 5', 3'. El primer gen que está en el extremo 5' es un gen homeótico que tiene que ver con estructuras anteriores. El último gen de toda la secuencia, o sea, el que está en el extremo 3', más bien tiene que ver con estructuras posteriores o caudales. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá, entonces. ¿Sí? Los genes en el extremo 5' tienen una expresión más anterior. Es decir, van a estar activos en las regiones cefálicas. Y van a activarse antes que los genes que están en el extremo 3'. ¿Ok? Hay una activación de genes también de manera consecutiva. Eso nos da una consecuencia que nosotros podemos recordar ahorita. ¿Quién no ha visto la famosa foto en donde se puede observar cómo el embrión empieza a crecer y a empezar a tener toda la forma de un feto? ¿Sí? ¿Han visto esas fotos en secuencia? Muy bien, ¿qué es lo primero que se forma o que se desarrolla? Blastocito. ¿Qué es lo primero que se va desarrollando del embrión? Que va creciendo más. La cabeza. Ah,
eso es lo que te va a decir. Ok, se desarrolla la cabeza, luego el tronco, todavía hay una especie de cola, ¿sí? Después empiezan a aparecer las extremidades, aún hay una cola rudimentaria, y finalmente cuando las extremidades empiezan a crecer más, esa cola rudimentaria, entre comillas, desaparece. ¿Sí? Entonces, ahí está. Eso se llama desarrollo antero-posterior. ¿Ok? Y eso, pues, como vemos, está gobernado por los genes, ¿no? Por estos genes llamados homeóticos. Ahora, si tenemos, ¿cuántas estructuras en el cuerpo hay? Tenemos muchas estructuras. Sin embargo, entonces, eso implicaría que existan, pues, muchos genes homeóticos. ¿Sí? Que hablaríamos de que cada uno de esos genes tiene que ver con una estructura en particular. Sin embargo, el efecto es cooperativo. Es decir, hay un número determinado de genes homeóticos que van a empezar a desarrollar las estructuras del cuerpo, gobernándolos por 2 o 3 de estos genes. Entonces, esos genes deben tener características muy parecidas. Como decíamos, si controlan la expresión genética, deben tener dominios. ¿De acuerdo? ¿El término? Deben tener regiones específicas para que se puedan unir al ADN. Las proteínas homeóticas tienen entonces dominios. A eso le llamamos homeodominios. ¿Ok? Veamos la figura. Acá está. Esto, por ejemplo, me representa una cadena de aminoácidos de una proteína homeótica. Y como vemos, aquí en este lugar, estos aminoácidos me van a generar una forma determinada, que es constante. Este es un homeodominio. Pero ¿de dónde se sintetizan las proteínas? ¿A partir de qué se sintetizan las proteínas? ¿Ah? Del ARN. A partir del ADN, a partir de un gen. ADN. Si esta es una proteína homeótica, entonces debe haber un gen homeótico. Ese gen me va a tener la información en nucleótidos para formar cada uno de estos aminoácidos que están acá. Por lo tanto, debe haber en el gen una secuencia de nucleótidos que va a formar el homeodominio. ¿Ok? Y esa secuencia se conoce con el término de homeobox. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos. El gen, en primer lugar, secuencia de nucleótidos, tiene regiones, tiene secuencias de nucleótidos especiales llamadas homeobox. A partir de esas regiones de homeobox, cuando se forma la proteína, se generan los homeodominios, que vienen a ser regiones específicas, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con la unión al ADN, como ven acá. Estos tres palitos que vemos acá están directamente penetrando el ADN. Ese es un homeodominio. Para reconocer a un nuevo gen, acá están. Estos tres palitos de acá deben estar producidos a partir de la información de un homeobox, ¿no? En el gen. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? El gen homeótico tiene homeobox. Se sintetiza la proteína y en la proteína encontramos homeodominios. Ahí está la figura, ¿no? Este es el gen homeótico en amarillo. Aquí hay una secuencia de homeobox en amarillo intenso. Esta secuencia de acá es la que me va a producir esta región de la proteína, el homeodominio. Lo que decíamos, experimentalmente se ha llegado a demostrar que los genes homeóticos, como vemos aquí, por ejemplo, los genes homeóticos de Drosophila, están ordenados en el genoma de tal manera que los primeros genes tienen que ver con la formación de estructuras cefálicas, estructuras anteriores, ¿no? Por eso lo veo en verde, ¿no? Acá tenemos los genes de color verde y la cabeza está aquí de color verde. Genes de color azul y el tórax está de color azul, y así sucesivamente, ¿no? Genes amarillos,
la porción distal del vientre. ¿Sí? La activación de estos genes se da en ese orden. Por esa razón es que los embriones primero empiezan a desarrollar las estructuras cefálicas y finalmente las estructuras caudales. Cuando esto se descubrió en Drosophila, se llegó a obtener la secuencia de nucleótidos, lo que se hizo es compararlo con el ADN humano. Y se pudo observar pues que en el ADN humano también tenemos genes homeóticos que tienen la misma característica y que también están gobernando el desarrollo de porciones del cuerpo. Y siempre en dirección 5'3', vemos genes que están más activos en la región cefálica que otros que están en la región caudal. No solamente hay el eje anteroposterior, también tenemos otro eje dorsal ventral, también gobernado por genes homeóticos. Vamos a ir viendo algunos de estos genes, en todo caso. Por ejemplo, acá tenemos algunos genes. FGF2, FGF4, por ejemplo. Estos genes gobiernan el desarrollo de estructuras en un eje proximal distal. ¿Dónde habría, por ejemplo, desarrollo proximal distal? ¿En qué parte del cuerpo podemos encontrar este tipo de desarrollo proximal distal? O sea, diferenciar estructuras desde el punto de vista proximal distal. ¿Miembro superior? ¿Perdón? ¿Miembro superior? Miembro superior. ¿En qué parte del miembro superior, por ejemplo? Veríamos mucho más. El hombro. El hombro, el brazo, el antebrazo, falanges, ¿sí? Las falanges, ¿cierto? Porque las falanges tenemos, ¿no? Falange proximal, media y distal. También, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos genes que gobiernan eso. Genes que gobiernan el desarrollo de ejes anteroposteriores y cefalocaudales. Hay uno muy interesante. Sonic Hedgehog. Oh no, la película no. No lo pregunté. El juego de consola en primer lugar, ¿no? La película es el último producto comercial de ese juego, ¿no? Se llama así porque la investigadora que descubrió a este gen que gobierna el desarrollo anteroposterior y cefalocaudal, pues era fanática de este juego, ¿no? O sea, la mitad de su vida la pasó en el laboratorio, la otra mitad de su vida la pasó en su sala pegada a la consola jugando, ¿no? Y por esa razón, cuando descubrió esta proteína, la descubrió, por ejemplo, en aves, ¿no? Trabajando con embriones de aves. Ella empezó a alterar, ¿no? Descubrió la proteína y dijo, ¿qué pasaría si al embrión del pollito que está creciendo en el huevo le inyecto más de esta proteína? ¿Y cómo lo hizo? Así, simplemente con una serie de microagujas, ¿de acuerdo? Entonces le inyectó más proteína Sonic a la cabeza de un pollito, no de un embrión de pollo en todo caso. Lo tapó bonito. Cuando el embrión empezó a desarrollar, bueno, no llegó a nacer, bueno, nació muerto, pero ya estaba completo el pollo dentro del huevo, y cuando lo abrió se dio cuenta que le había salido 2 picos. Entonces, un exceso de esta proteína desencadenó que el pico se desarrollara tanto que se duplicó. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos parecería en nuestro caso tener pues un pico duplicado, abierto? ¿Qué alteración parecería como que si tuviera el pico partido y duplicado? ¿Sí? Labio leporino. ¿Ok? Entonces, como vemos, hay una relación profe, en directa este de caso sería malformaciones pico que vemos leporino, en el porque ser no humano tiene labios. con ¿no? trabajos experimentales, ¿no? ¿De acuerdo? Así es donde entonces ella descubrió y dijo, miren, el pollo salió así de esa manera, y no sé por qué razón, pues eso le hizo recordar a la figura pues del Sonic, y ¿Cómo? entonces le puso el nombre, ¿no? Sonic Hedgehog. ¿Y cómo le hizo recordar por las púas? Ya vamos a ver en qué es, como se dice, eso es ya la prerrogativa del que descubre, ¿no?
Si yo descubro un gen, una proteína, yo tengo todo el derecho de ponerle el nombre que quiera, por más ridículo que pueda parecer, ¿no? Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Actualmente descubren una nueva especie, hay una especie que se llama algo de Harry Potter, por ejemplo, una especie de insecto, y le han puesto el término Harry Potter. Ahora los X también están en la ciencia. Descubren no, pero eso una nueva cucaracha y por orgullo, por vanidad le ponen su nombre, ¿no? Entonces tienen el nombre científico y termina pues con el apellido del descubridor. Yo sí tendría dificultades, ¿no? Que mi nombre sea asociado a una cucaracha, no me gustaría. Sigamos. Yo le pondría un... Hay genes, entonces, que controlan el desarrollo. Número 1, ¿cierto? Ahora, los genes que controlan el desarrollo actúan no solos, actúan también gracias a otros compuestos que pueden activar o inactivar estos genes. Por ejemplo, uno de ellos es el ácido retinoico. El ácido retinoico se forma a partir del retinol. ¿Y qué es el retinol? ¿Quién recuerda qué es el retinol? ¿Una medicina? Ya sé que es una medicina, pero ¿cómo actúa dentro del cuerpo? Es una vitamina. Es la llamada vitamina A. ¿Sí? El retinol. El retinol como tal, así, con ese nombre, retinol, en realidad activa la mitosis. Va a actuar en el cuerpo favoreciendo la división celular. Tiene una acción también sobre genes, sobre los genes que controlan la división celular. Por esa razón, por ejemplo, un niñito tiene gastroenteritis, una gastroenteritis fuerte, ¿no? Tiene diarreas y todo, entonces todo el epitelio gástrico se va a ver dañado. A ese niño se le puede administrar retinol, se le da retinol para de esa manera favorecer que se regenere el epitelio gástrico. ¿Okay? Pero en el desarrollo, durante el desarrollo, el retinol también puede sufrir una transformación. Acá tenemos, el retinol se puede transformar finalmente en ácido retinoico, RA. Y el ácido retinoico también ayuda a controlar la división y la diferenciación de las células. Por eso que durante el desarrollo embrionario, el ácido retinoico estaría actuando junto con las proteínas homeóticas para controlar otros genes que tienen que ver con el desarrollo. Y eso puede traer consecuencias. Por ejemplo, vamos a ver, acá, miren, trabajo experimental. Estos son fetos de rata. ¿Okay? A ratas preñadas se les inyectó diferentes concentraciones de ácido retinoico. Ahí están, en el 10º día de gestación. Luego se sacrificaron las ratas, se extrajeron a los fetos y se empezaron a ver pues que habían una serie de características. Observen acá. ¿Sí? Estamos viendo acá prácticamente una estructura maxilar partida. Pero los animales como ellos no tienen de por sí una cosita que parte su boca. Eso finalmente, y nosotros también. ¿Sí? Nosotros también. Van a ver ustedes que todo lo que es la estructura maxilar se genera a través de dos piezas que finalmente se van a unir y se fusionan. ¿Sí? Se fusionan. Entonces el ácido retinoico aquí estaría bloqueando esa fusión. Entonces se mantiene todavía separado. Acá vemos microtia. Oreja, ¿no? Micro, otros. Orejas pequeñitas, ¿no? Se bloquea el desarrollo de las orejas en el caso de estos embriones de rata. El ácido retinoico se ha asociado también al desarrollo de estructuras de las extremidades, sobre todo las extremidades posteriores. ¿Cuánto quieren apostar a que son hindúes? ¿Okay? En el caso de renacuajos, en los renacuajos, por ejemplo, se empezaron a hacer trabajos. Al renacuajo se le mantenía en un medio que tenía exceso de ácido retinoico y eso generó entonces que el renacuajo desarrollara patas más grandes de lo normal y totalmente alteradas. Si al renacuajo se le dejaba un medio en donde había deficiencia de ácido retinoico, entonces más bien el desarrollo de las patas era muy pequeño. Eso se ha asociado también a lo que podríamos considerar que está ocurriendo en el ser humano, cuando
hay una deficiencia de ácido retinoico durante el desarrollo, esto impide que las extremidades no se generen, no se desarrollen normalmente. Y si hay más bien un exceso de ácido retinoico, eso puede desencadenar la producción de extremidades supernumerarias, ¿no? Como vemos aquí. Por lo tanto, el ácido retinoico estaría actuando regulando a estos genes homeóticos, ¿no? A los genes Hox, y de esa manera pues tendría que ver con la formación de las estructuras de una manera alterada. Ahora, los genes Hox también, hay otros genes Hox que tienen que ver con el desarrollo vascular y renal. O sea, no solamente tienen que ver con la formación de cabeza, nariz, estructuras óseas, ¿no? Sino también tiene que ver con órganos internos, el desarrollo del riñón o los vasos sanguíneos, el corazón también. Por lo tanto, una mutación en cualquiera de estos genes puede desencadenar entonces una malformación congénita. Y nosotros hemos ido estudiando, por ejemplo, qué es lo que ha pasado, ¿no? En el seminario de alteraciones cromosómicas hemos visto que cuando hay alteraciones cromosómicas de tipo trisomía del 13, trisomía del 18 principalmente, hay malformaciones cardíacas. Eso quizás puede estar relacionado pues, por el hecho de que cuando hay 3 cromosomas, entonces hay 3 copias de estos genes, y eso puede desencadenar un exceso de función. Algunos de estos genes Hox, vamos a verlos rápidamente. Hox A9, por ejemplo. Hox A9 dice, relacionado con angiogénesis, ¿sí? Desarrollo del corazón y de los vasos. Hox B3 también tiene que ver con angiogénesis. Hox C6, desarrollo de las vértebras torácicas. Este experimento es así, ilustrativo, ¿no? Se ha logrado purificar la proteína Hox C6. A esa proteína se le ha agregado un anticuerpo específico que produce una reacción de color. Entonces, primero echamos el anticuerpo al embrión, el embrión va a buscar dónde hay proteína Hox C6, se une y luego va a generar la reacción de color morado. En el embrión de pollo solamente tenemos color morado en las vértebras torácicas. El otro es de serpiente, ¿verdad? Ese es un embrión de serpiente. Acá sí pues vemos que Hox C6 prácticamente está relacionado con la mayor longitud del cuerpo, ¿no? Claro, si vemos el esqueleto de una serpiente, prácticamente en toda la extensión no solamente hay vértebras, sino también hay estructuras tipo costillas. Oh, hasta que crecen y luego te muerden. Bueno, igual muerden, pero ya. Otro gen, XIH-Box. Y observen acá, por ejemplo, ¿no? Este es un embrión temprano de un anfibio, un renacuajo. Acá tenemos la parte del cerebro. El cerebro embrionario tiene 3 porciones, ¿no? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Si nos damos cuenta, cuando estamos agregándole una proteína que bloquee a este gen XIH-Box, el romencéfalo sigue abierto. Y eso me puede recordar cuando hay defectos en el cierre del túbulo neural. ¿Sí? Cuando hay defectos en el cierre del túbulo neural. Hox A11, Hox D11 tiene que ver con la ramificación del uréter, ¿no? Y el desarrollo del uréter. Otro tipo de genes, además de los genes Hox, están los genes PAX. Se llaman PAX por el hecho de decir de esto, ¿no? Cajas en pares. Se llaman cajas en pares porque estos genes producen proteínas muy características. Veamos la estructura de esas proteínas. A ver, acá están. ¿Sí? Todas las proteínas PAX tienen similitud en sus estructuras, tienen homeodominios constantes. Y como vemos acá, tiene que ver con la división celular, ¿no? ¿Ven? PAX3, PAX7, promotores de tumor.
No es que van a producir cáncer en sí, ¿no? Sino que el término promotor de tumor significa que son activadores de la división, favorecen la proliferación. Solo que cuando no hay control, eso se puede volver sí un tumor. Cuando hay una mutación en estos genes, entonces la división, la proliferación se descontrola, ¿no? Solo en el PAX 3 y 7, porque dice también PAX 2, 5 y PAX 8. 3, PAX 7, PAX 2, PAX 5, PAX 8 también. Tenemos que Sí. memorizar eso. ¿Mm? Tenemos que aprendernos eso. No todos. Por ejemplo, nos interesa más, por ejemplo, este de acá, PAX 3. Este sí es interesante y por lo tanto, si está relacionado directamente con un fenotipo, entonces eso sí lo podemos aprender, ¿no? Es por los ojos, Lo claro. tratamos de ver, ¿no? Por ejemplo, también nos interesaría la función del ácido retinoico, por ejemplo, ¿no? O sea, un exceso de ácido retinoico, ¿qué produce? ¿Qué podría producir? Ya hemos visto, ¿no? Desarrollo de las extremidades supernumerarias, ¿no? Y en este caso, ¿qué le pasó? PAX 3 genera un síndrome llamado el síndrome de Waardenburg. El síndrome de Waardenburg, síndrome, ¿no? Tiene varios signos y síntomas. ¿Qué podemos reconocer ahí? Dice, sordera hereditaria, piebaldismo, que viene a ser la presencia de un mechón blanco, piebaldismo, manchas de despigmentación en la piel, despigmentación del iris. ¿Sí? Acá lo vemos, ¿no? ¿Ven? El iris está despigmentado. Aumento de la separación de los ojos. Ajá, vamos a ver la foto para darnos cuenta. Observamos ahí, ¿no? Manchas en la piel, iris despigmentado. Ay, ¿Sí? pero Este es un tiene niño bonitos hindú, ojos. ¿no? Y aparentemente tiene ojos turquesa, ¿no? Totalmente claros. Yo pensé que era Es- karate, que le habían pintado con crayola su carita. No, nada. Ese es el extremo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Puede haber despigmentación unilateral, ¿no? Sordera, acá está, piebaldismo, ¿no? La presencia del mechón blanco. A eso es lo que se refería, ¿no? Aumento de la distancia entre los ojos. Eso se llama hipertelorismo. Tienen carita de caricatura. Sí, pues, esa es la consecuencia, ¿no? La separación de ojos, mayor separación de ojos, es hipertelorismo. El profesor va a Y si pensar los que se ojos están tiñeron bien el cabello. separados, el tabique nasal también se ancha, ¿no? Está más ancho. Bueno, al menos nacen con un peinado original. Megacolon, Pero igual. ¿no? Megacolon congénito. Ahí eso ya no es bueno. ¿Y qué me dice? Tiene el síndrome de Waardenburg tiene una herencia autosómico dominante. Miren ustedes, ¿no? Y Si es dominante, en teoría eso significaría pues que el niño está afectado, ¿por qué? Porque ha recibido la mutación de uno de sus padres. Y el padre debería estar también afectado. A menos que tenga penetrancia reducida. ¿Ok? Hay algunos rasgos que son dominantes, pero dicen, tienen penetrancia reducida. Eso implica entonces que hay personas que tienen la mutación, pero que no expresan el fenotipo.